como quiera. Para que la gente, bueno, Sí. también entienda más, bueno, bueno, estoy 8 meses, estoy como frente de la parroquia Santa Rita. Hasta el año pasado estaba en el seminario, estuve acompañando la formación junto con otros sacerdotes. Y bueno, este proyecto, bueno, siempre bueno, surgió de parte de nuestro obispo Juan también, de poder acompañar esta comunidad donde la fe de la gente se siente, se manifiesta, se expresa. Aún en medio de toda esta pandemia la gente cree en Dios y yo siempre le digo a la gente que la pandemia, nuestra fe no puede opacar lo que nosotros queremos y a quién creemos. Así que, Es muy jovencito, padre, usted. sí, sí, sí. ¿Puede decirnos la edad que tiene? Sí, tengo 33 años. 33 Sí, años. 33 años. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no estamos hablando con una persona que piensa hacer carrera en el sacerdocio, ¿no? Ujú. Digo, ¿quién sabe si no estoy hablando en este momento con una persona que después llegue al Vaticano? Ah, no, no, Piensa, un sacerdote tiene como idea, tiene como un norte hacer esa carrera, padre. yo creo que algunos de los sacerdotes sí piensan de esa manera, ¿no? O sea que a mí me pasa normalmente, fueron los sacerdotes, me quedé al seminario, bueno, un momento que luego no era algo que yo pensaba, ¿no? Los, eh, el camino de Dios es distinto, diferente de lo que nosotros pensamos, diferente de lo que nosotros por ahí nos imaginamos y bueno, también eh, fueron muy tiempo, 3 años bastante bien, la verdad que lo viví con mucha alegría, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y sí, uno también se va pensando, no digo todos, pero luego también sí seguir estudiando, seguir perfeccionándose en algunas áreas, en una parte, en una rama de la teología. Y el padre César tiene en agenda ahí, cuando supere esta tarea, este objetivo, esta meta, me voy a capacitar. ¿Tiene algo? Digo porque, discúlpeme, padre, Sí, sí, que sí. le pregunte, pero digo, un sacerdote entra con ese pensamiento de hacer una carrera, de llegar, porque nuestro actual papa eh, fue una persona que empezó como usted, que Claro, naturalmente tiene que exactamente. empezar de sacerdote y Y después después va, abocarse y tener el llamado y la vocación y tener las condiciones, las aptitudes también, porque esto claro, es como una escuela, ¿no? son una escuela así, sí. No todos los alumnos son mejores alumnos, siempre hay algún destacado y Ujú. otros que por ahí le cuesta más. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Sí, y sí, bueno, pero el padre César tiene agendado por ahí en algún rinconcito la posibilidad de seguir estudiando, ¿sí o no? sí, yo creo que todo, a mí personalmente me gustaría, bueno, seguir capacitándome, perfeccionándome en una parte. Decía que nuestra formación, lo que nosotros recibimos antes de la ordenación sacerdotal es una formación inicial, después la formación permanente, ¿no? En el mundo también exige, somos conscientes de que no puedo quedarme en lo que me enseñaron en el seminario, sino que por eso también tengo que seguir capacitándome, participando en cursos, perfeccionándome también para poder hacer llegar mejor a nuestra gente el Evangelio de Jesús. O sea que, ¿Y sabe por qué, padre, me atreví a hacerle este tipo de preguntas? ujú. Nosotros no hablamos mucho, hablamos por ahí de cosas superfluas mientras usted está en la previa, pero me puse a pensar, digo, este proyecto No, no hay de peregrino, Yapota no hay no, peregrino. no, no es una cosa así, no es soplar y hacer botella como se dice, No, no, no. porque a partir del mes de septiembre en la parroquia Santa Rita, donde es párroco el padre César Benítez Martínez, se va a comenzar a oficiar la Santa Misa en idioma guaraní. ¿Es así? Upaisi tehina, upala la llaman el año de gente fuera, pero no mayan de la pizza fuera, hoy cumbuya pe yande idioma guaraní, yande. A ver, ya vamos a genial de la pizza afuera, pese que hoy ya se harema
coape a veija, hay coaje está, y el de gente fuera, y mañana de la pizza afuera, hoy cumbea, ya es eso que dulce idioma guaraní, a un enduceo y enseñan la idea, aunque sea, y de gente hoy algo, ya no nuevas palabras, aunque sea conoce de lo que es el idioma guaraní, Le llega más. le llega más allá. Hoy no están más en ella, seba, abañi m, hay cosas que no podemos decir en guaraní, o digo en castellano, ¿no? Sí, La sí. sé, lo que yo El quiero decir, sentimiento. el sentimiento, como usted expresó al inicio del programa, eso no se puede decir en castellano. O sea, que el ímpetu, la fuerza que uno le pone, se puede de catuya, Castellano. en castellano. Entonces, todos aquellos que nos gusta el idioma guaraní, Ujú. tenemos una excusa más para asistir al oficio de la Santa Misa que se va a oficiar en esta lengua y que nos va a lo mejor hacer más fácil entender, comprender y fortalecernos en la fe, que es el propósito del trabajo pastoral, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Y por eso digo, no es sencillo lo que está haciendo. No, no, no. Usted está siendo un cura innovador, un cura revolucionario, porque cuando yo me pongo a la par, hago un paralelismo. Cuando yo empezaba a hacer el programa Guaranita Barandú y lo hacía en guaraní, me decían, no te va a escuchar nadie. Si acá no, el guaraní no se entiende. Sí, sí, sí. Y bueno, lo voy a escuchar yo y lo voy a sentir yo, decía. Ajá. Y va a ser 12 años que estamos con este programa en esta radio, en la principal de la región, no solamente de la provincia. Y bueno, hasta ahora no sufrí ningún llamado de atención por baja audiencia, al contrario. Entonces, hago un paralelismo, comenzar haciendo la misa en guaraní, Ujú. es toda una revolución. Así que Exactamente, sí. yo cuando me enteré dije, no, el padre César tiene que estar en Guaranita Barandú para Exactamente. informar a los oyentes de Guaranita Barandú. Bueno, muchas gracias por, vuelvo a decir, la invitación, ¿no? Para poder hacerle llegar a nuestra gente este proyecto, no solamente el proyecto del Padre César, sino también muchas personas me han felicitado por esta intención, por este proyecto que voy a llevar adelante también en nombre de Dios, ¿no? Por eso también quiero compartir con la amable audiencia esta idea, ¿no? Vamos a empezar en el mes de septiembre, ¿En qué fecha? exactamente el 12 de septiembre, ¿no? El día de las elecciones. El día de las elecciones, así que bueno, a las 17 horas, después ya de la gente que... ¿Y qué frecuencia va a tener la misa en guaraní? Domingo, 17 horas. Domingo 17 horas. ¿Y qué frecuencia? ¿Cada cuánto? ¿Todos los domingos? ¿Una vez por mes? Por ahora queremos empezar a celebrar 2 veces por mes. Ajá. O sea, el segundo domingo y cuarto domingo de cada mes. La misa a las 17 horas porque después tenemos otra misa a las 19. La tradicional. La tradicional. Entonces esto vamos a poner de modo de prueba. Por ahí más adelante, Dios quiera que sí, poder poner por lo menos cada domingo. En Candelaria hay un barrio Santa Rita y sé que hay mucha gente muy devota a Santa Rita. Le vamos, por si no conoce Candelaria, yo vivo en Candelaria, y en otros barrios también. Vamos a ubicarlo geográficamente. ¿Dónde está ubicado el templo de Santa Rita, la parroquia Santa Rita? Exactamente. ¿Dónde está? La dirección de la parroquia Santa Rita está por la avenida Chacabuco y Monseñor de Andrea. Bien, bueno, la gran mayoría. Bien a la vista. Bien a la vista, así que uno no se va a perder. Así que... Segundo domingo y cuarto domingo de cada mes, misa en guaraní. Misa en guaraní. Bueno, eso también quiero compartir con la gente que a lo mejor va a decir, no, pero ¿quién va a entender? ¿No? Vamos a tratar de que la gente entienda. Yo siempre le digo, vamos a hacer que nuestra gente entienda, ¿no? Quizás... Claro, las personas que no son guaraní hablantes... Que no son guaraní hablantes puedan participar. Primer momento lo voy a hacer en el ordinario de la misa. No todo va a ser en guaraní, las lecturas también.
vamos a hacer que nuestra gente también se vaya formando, como usted decía, que sienta también la necesidad de que, porque hay una cosa también de nuestra gente, que mucho entiende el idioma, pero o no entiende y no habla, otro habla pero no sabe leer, porque esto no es fácil. Nosotros por ahí ya tuvimos la formación en la escuela primaria, secundaria, y bueno, por ese lado se nos hace más fácil. Bueno, acá usted me dio pie para que yo me ponga a disposición de la parroquia Santa Rita a través de su persona para ayudar dando una alfabetización del idioma guaraní. Sé que usted lo puede hacer también, pero para aliviarle un poquito, o lo hacemos entre dos, yo me pongo a disposición para hacer un tallercito de alfabetización entre aquellas personas que desean leer. Yo tengo un método que le permite rápidamente poder identificar el sonido de cada letra, y cuando ve, se coloca el chip del guaraní y sabe que la J no es J, sino que es Y, y sabe que la Y no es Y, sino que es Y, y que sabe que la H no es muda, sino que es G, y bueno, y así sucesivamente, y en poco tiempo vamos a hacer que muchas personas que tienen condiciones, que tienen deseo de hacer la lectura, por ejemplo, y lo tiene en guaraní, no puede leerlo porque tiene acomodado el conocimiento de las letras con la fonética del castellano, y en guaraní tiene otro sonido. Entonces, con mucho gusto aportaré un granito de arena, me comprometo, ir a formar un tallercito de alfabetización en un horario, en un día que les sea cómodo a ustedes, que organicen ahí, y me voy a ir a ponerme a la par en esta área. Es lo que puedo hacer, y es lo que quiero hacer, y es lo que debo hacer. Sí. Así que a las órdenes, Julio. Amante de Guanabí, muchas gracias por tu disponibilidad, ¿no? Cierto, esto también yo necesito de gente como ustedes, gente también que tenga conocimiento de la lengua para poder hacer llegar también, para que hacer que nuestra gente se sienta también como en su casa, ¿no? Eso también me alegra el corazón, porque así uno cuando quiera hacer un proyecto se sienta acompañado por otro, también es importante, ¿no? Así que desde ya está cordialmente invitado también para participar en nuestra primera misa. Seguro que voy a estar, aunque sea para grabar ahí una inauguración. Y ponemos la captura muy viejo. Y ahí no voy a ser grosero, a mí eso no es grosero. Qué grande nuestro padre César, dice, me encanta esa conexión, dice nuestra amiga en común, Prisca, miembro del coro, miembro del coro, está ahí sintonizando. Pedro Godoy también escuchó el saludo y mandó un audio que vamos a escuchar después, pero bueno, está en sintonía, así que le manda saludos también Pedro Godoy, que es un trabajador de seguridad allá por la ruta 213, y bueno, y vamos a pedirle también al Padre que cuando dé la bendición, que se acuerde también de estos trabajadores que sábado, domingo, a la noche, a cualquier hora, está prestando su labor. Yo te agradezco mucho esta respuesta a la convocatoria, Padre, y bueno, los minutos para que puedas decir lo que quieras, comunicarte con la gente, y después vamos a un bloque de música. Bueno, simplemente quiero hacerle llegar la invitación a todos ustedes, a todas las personas que nos escuchan por esta emisora, la invitación para poder difundir también esto, ¿no? A veces nuestra gente es fácil para difundir, compartir noticias, quizás no sea tan alentador, noticias, como se dice, el chisme, ¿no? Y creo que esto también es una buena noticia porque para toda la gente que quieran participar, escuchar, hacer llegar a escuchar también el mensaje de Jesús, ¿no? Y por eso también están todos invitados, todas las personas que quieran participar. Por eso digo, vamos a empezar a celebrar los segundos sábados y cuartos domingos de cada mes, segundo domingo y cuarto domingo de cada mes, a las 17 horas en la parroquia Santa Rita, ¿no? Así que bueno, están todos invitados las personas que quieran participar, acompañarnos también en este proyecto,
Este es un proyecto de todos, no solamente del padre, no de la parroquia, sino también la idea es llegar también a toda nuestra gente, especialmente nuestras raíces. Yo sé que hay muchas personas que han venido de Paraguay, que son paraguayos, que tienen raíces guaraní y que están en esta tierra colorada. A mí el idioma me gustaba así, hablaba, entendía, no es que no entendía nada de castellano, pero me acostumbré cuando vine acá y empecé a hablar y era la única forma con que me relacionaba de comunicarme con la gente, era hablando el castellano, ¿no? Como que una forma de aprender. O sea, yo siempre hablo con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Hañañe, éramos guaraní, tecu. Ya voy a ver. Ya veo, sí. Cuando uno habla guaraní, la alegría es espontánea y es más profunda. Laikatu y erema de ver, laikatu y erela eresian de la guaraní castellano, o sea que uno Sí, no puede decir lo que quiere decir. exteriorizar los sentimientos. Exactamente, sí, sí. Bueno, padre, yo le agradezco muchísimo su visita. Nosotros estamos llegando a la parte final del programa, 1 hora casi. Sí, sí. Bueno, yo también quiero agradecerte especialmente por el espacio que me da, por todo este proyecto que quiero compartir también hacia todas las personas que quieran sumarte a este proyecto y también participar, por supuesto, ¿no? Por esta oportunidad que me da para poder compartir con nuestra gente y hacerle llegar también esta invitación, novedad para la provincia, novedad para Posadas. No sé si en algún momento se celebró la misa en guaraní. Mañana va a salir en los diarios, seguro. Seguramente. El padre César Benítez Martínez, párroco de Santa Rita, que oficiará la misa en idioma guaraní, segundo y cuarto sábado de cada mes a partir del 12 de septiembre, aquí en la ciudad de Posadas, la capital de la provincia de Misiones. El guaraní toma protagonismo en la parroquia Santa Rita de Posadas. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Y Guaranita Barandú tiene el canal abierto para cuando quiera comunicarse, cuando quiera comunicar algo, a las órdenes. Estamos con el micrófono abierto para usted y bueno, para toda la comunidad siempre. Así que esto vamos a seguramente estar difundiendo en los medios, en las redes también, porque es una novedad muy grata para todos los que trabajamos en favor del idioma guaraní. Muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces, Dios mediante. Una bendición, Padre, para todos los que escuchan. Bueno, a los que creen realmente, una bendición. Quiero, rezar el Padre Nuestro en guaraní, ¿te parece? Bueno. Rezamos juntos. Bueno, sí, cómo y no. después doy la bendición en nombre de Dios. Perfecto. Bueno, tu batadura, tu marangatu, urerape. Oreru, uvaga pere y meva, taro mochero viaje nanderera, taro año amande moreju, toji yapone mi portaco, ari uvaga peguaiso. Emema ore de coaracoa be ore de biuna, haupara be coteneva. Anike na ya te y quiero y araba y jamuami, ahora peakena opamba evaiwi, tau peisa kena. Tu batadura, tu marangatu, urerape. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso sobre cada uno de sus familias, sus actividades, sus trabajos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Música y hasta el próximo sábado.